invitada a María Consuelo Cruz Gómez, quien tiene más de 10 años de experiencia en el diseño de modelos inteligentes. Es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Ingeniería en Electrónica. Tiene una maestría en Ciencias en Electrónica en el Instituto de Investigaciones Avanzadas del IPN y un doctorado en Control Automático con especialidad en procesamiento de imágenes. Ha hecho estancias de investigación en la Universidad de California en Estados Unidos, en la Universidad de Coimbra en Portugal y trabajos de investigación con la Universidad de Yale. Sus especialidades se centran en el estudio de modelos de retención de usuarios, modelos de movilidad sostenible y optimización de procesos empleando inteligencia artificial y machine learning. Le apasionan los proyectos interdisciplinarios y su principal motivación es la aplicación de la ciencia en la mejoría de la calidad humana. Actualmente trabaja en BBVA como Data Scientist Manager, dedicada a modelos de atracción de clientes. Y el paper que hoy nos va a presentar es relacionado a multimodal learning in machine learning. Cuando asistimos, y para ello nos ejemplifica de que cuando asistimos al médico es común que realicemos análisis de sangre, resonancias o rayos X. El médico sin duda requiere de varios elementos cuantitativos e imágenes, así como una entrevista con él o la paciente para dar un correcto diagnóstico. Este mismo principio es la nueva tendencia de la industria AI, que es un multimodal learning. Se basa en el hecho de que no solo se aprende con números, sino con imágenes, sonidos u otras fuentes de información que aporten a un mismo modelo para que pueda de manera acertada funcionar. En esta ocasión revisaremos el paper denominado Multimodal Machine Learning in Precision Health, a Scoping Review. Entonces le damos la más cordial bienvenida a María. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Tengo sonidos de fondo, me encantan. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, primero les doy como un review de por qué escogí este paper. Déjenme compartirles. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, primero, antes de, bueno, como esto es una revisión de un paper, lo primero para mí es que explique por qué escogí este paper, ¿no? Primero es porque este paper está enfocado a la tendencia de AI, de decir, bueno, cómo están ahora funcionando los modelos, hacia dónde va la industria aplicada ya sea a diferentes áreas. Y la segunda es en salud, porque el autor original del Machine Learning Multimodal en realidad se basó en este mismo principio. Cuando vamos a un lugar a recibir un diagnóstico, especialmente en doctores, los doctores nos revisan físicamente, nos revisan una entrevista, también nos hacen análisis de sangre, imágenes, todo, y sobre todo eso toman una decisión. Entonces empieza como ese principio básico, lo vamos a aplicar ahora en la realidad, y así sale el Multimodal Machine Learning. Ahora, este scope viene de la revista Nature. Para explicarles qué es la revista Nature o por qué es importante y qué significa, algo que quería explicarles es por qué es relevante. Cada vez que ustedes lean un artículo o busquen un artículo de una revista, siempre pregúntense si es relevante. No en el sentido de que sea muy rebuscado matemáticamente o que sea muy rebuscado en su área, sino en el sentido de decir, tiene un impacto. Existe lo que es el factor de impacto, que es un número que se calcula entre el número de citas entre los años anteriores y el número de artículos publicados entre los 2 años anteriores de cualquier revista. Y así se establece qué tan relevante es para la sociedad, no para su campo como tal, pero para la sociedad. Entonces, por ejemplo, vemos Nature. Nature es la revista donde han salido casi todos los premios Nobel, si no es que todos, en diferentes áreas, y se especializa en impactos biológicos o impactos económicos en la biología, medicina, y ese es su campo más grande. Entonces, por ejemplo, pueden ver que se encuentra entre las primeras, las diferentes vertientes de Nature, y su grado de impacto es, no sé, el primero puede ser el número 6, Natural Review Molecular Cell Biology, que es de 112. Entonces nos ponemos a evaluar qué tan relevante es o no es relevante. Bueno, esto es muy relevante, porque si lo comparamos, por ejemplo, del lado derecho pueden ver una imagen de la AI Magazine,
una de las revistas más populares de inteligencia artificial, tiene un factor de impacto de 1. Comparado con todo lo que es Nature, pues suena muy poco pues relevante, pero esta revista es muy relevante en cuanto al campo de la inteligencia artificial. No se fija en la aplicación, más bien se fija en como la nueva metodología. Entonces, siempre busquen entender en dónde se está escribiendo este artículo, por qué va a ser relevante y a ustedes qué les va a aportar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a leerlo? Porque esto es una revisión muy rápida, no les voy a explicar técnicamente, de hecho esto no es una revisión muy técnica, sino es cómo vamos a leer este paper. Primero, pues, todos los papers tienen un abstract. Muchas veces leer sobre el abstract les va a dar la idea de decir si ustedes pueden continuar leyendo ese paper, va a ser relevante para ustedes o no. ¿Por qué? Porque contiene una breve descripción de todo lo que es ese paper e incluye los resultados. Siempre el abstract va a ser qué se hizo, cómo se hizo, qué se obtuvo, muy breve, inclusive lo podemos leer y decir vamos a continuar o no. La introducción, que nos ubica en dónde está la problemática, quiénes han trabajado anteriormente y qué es lo que hace el autor diferente a ellos. Siempre tiene que tener estos elementos. Sigue la metodología, la serie de pasos a seguir para reproducir el paper. Es muy importante porque entre más detallado esté el paper y más detallada está la metodología, es más fácil de entender y se puede reproducir. El objetivo de los papers es que siempre se pueda reproducir ese experimento. Finalmente estamos concluyendo una teoría, un método científico que van a buscar replicarse y que salgan los mismos resultados. Y ojo, los pongo como algo muy importante porque desafortunadamente en el campo de la investigación sí se han dado fraudes en el que existen papers que tienen resultados mágicos y no se pueden reproducir y los ponen a pie de duda y de repente sí han salido diciendo, ¿saben qué? Pues sí, inventé los resultados, no los maquillé o hice algo. Por eso es muy importante que sea totalmente detallado y se entienda que es para que se pueda reproducir. Y después los resultados, después de esta metodología que nosotros seguimos, obtuvimos buenos resultados. Y en los resultados siempre se tiene que poner por qué son buenos. O sea, obtuvimos estos números, ¿qué significan? Eso es lo que van a encontrar ustedes. Las conclusiones es de qué tan relevantes son las pruebas, por qué fueron aplicadas y qué se concluye después de ese experimento y generalmente se pone un qué sigue. ¿Okay? Si tienen preguntas, por favor, solo díganlas o escríbalas. Estoy muy abierta a eso. ¿Okay? Ahora, este es el abstract de nuestro artículo. Primero entiendan que este es un artículo abierto de Nature, porque es un review, no es Nature lo que hace es que tiene abierto los artículos que son reviews, que son como investigaciones rápidas. Obviamente sí tiene una relevancia, pero los abre para que precisamente la sociedad pueda leerlos y entender hacia dónde va, como todas las revistas más especializadas. Primero este es el abstract y revisemos algunas de las palabras que resalté. La primera es Machine Learning, ¿no? Que es nuestra metodología, que es parte de la inteligencia artificial que nos ayuda a hacer una reproducción y una toma de decisión. Ahora aquí nos pone, esta que es la que sigo, es Decision Making. La subrayé porque Machine Learning nos ayuda a tomar una decisión. La metodología de aprendizaje nos va a tomar una decisión. Y luego la que sigue es Multimodal Data Fusion. Hay una definición en el artículo de lo que significa Data Fusion y Multimodal, pero básicamente se entiende en los diferentes tipos de información, imágenes, texto, números que nosotros podemos obtener y luego cómo las vamos a fusionar o cómo las vamos a entender en los diferentes modelos para que se tome una decisión, porque hay diferentes estrategias que los vamos a utilizar. Y de hecho el artículo lo describe. Y luego también pone esto que es una estrategia emergente, porque ha estado examinando 128 artículos las diferentes fuentes desde el 2011 hasta el 2021 en las áreas de neurología y oncología y que se utilizan para este diagnóstico de problemas en la salud. Entonces también dice que han concluido que
la precisión de estos modelos incrementa en promedio pues un 6.4%. Esa es nuestra conclusión. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Porque ahora sí vamos a cambiarnos al artículo. Aquí está. Ahora sí les voy a compartir el artículo. Me dicen si ya lo pueden ver. Ya. Sí, es que estoy tratando de hacerlo más grande. Creo que tengo que hacer más grande. Ok. ¿Ya se ve un poquito mejor? Ok, bueno. Este fue nuestro abstract. También incluye, pues obviamente, los autores, donde está el título y está abierto. O sea, el link que pusimos en la descripción es que está abierto. Ustedes pueden bajar este paper que se me hace increíble. Ahora, en cuanto a la introducción, lo que empieza a hacer es ponernos en este contexto de dónde estamos, qué se está haciendo en el mundo. Y esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Pues esta metodología de Machine Learning para soportar, para ayudar a tomar estas decisiones clínicas, es decir, ya sea de un diagnóstico o de un tratamiento, pues empieza a decir quiénes los están utilizando, ¿no? ¿En qué laboratorios? Y ya nos empieza a hacer una narrativa. Ahora, siempre incluye las referencias porque está diciendo y están agrupando, especialmente en este artículo, qué institutos, qué personas, qué artículos están como siendo y tomando una misma área o un mismo enfoque. Y básicamente está toda una historia de qué es lo que está pasando. Y pone aquí específicamente estos tres conceptos, que es el Multimodal Machine Learning, el Data Harmonization y el Multiview Machine Learning y el Data Fusion. Porque estos los vamos básicamente el artículo lo que hace es que clasifica todos los 128 artículos que analizan y empiezan a ver su metodología. Entonces ocupa estos tres conceptos, donde el Multimodal Machine Learning ya es como tal el área que busca concentrar la modalidad de los algoritmos de Machine Learning con diferentes fuentes de datos. ¿Ok? Que eso es lo que más nos importa. ¿Por qué me gustó mucho este artículo? Porque contiene imágenes que son tan representativas que todo lo que vimos anteriormente básicamente nos lo resume en una imagen. Y veámosla, aquí dice, ¿no? Aquí tenemos los hospitales, tenemos al paciente, ¿qué es lo que hace? Este paciente pues tiene información, ya sea imágenes, ya sea series de tiempo, es decir, cuando está midiendo su pulso cardíaco, su oxígeno a través del tiempo. Demográficos, o sea, una descripción de qué ha tomado, qué ha tenido, todos sus antecedentes históricos, que son aquí también sus clínicas nóticas, sus notas clínicas, una descripción de genomas, porque en dado momento se hizo alguna investigación sobre él o él tiene parte de un diagnóstico, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a meter aquí, en esta parte de transformar, juntar, modelar y ya, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Pues nos va a dar un resultado que vamos a tener que buscar, ya sea una clasificación, ya sea una decisión y cómo podemos hacer estas pruebas. Recuerden siempre que una metodología o un artículo siempre está buscando hacer una prueba que se pueda repetir o está tomando un antecedente en algún grupo para que se pueda aplicar a otro. Como por ejemplo, hay estudios donde hacen análisis en niños que van aprendiendo a caminar y estudios que hacen en personas mayores que están olvidando cómo caminar. Entonces hacen extrapolaciones. A veces ese tipo de resultados en los artículos son lo más interesante. Cómo puedes hacer extrapolaciones y conclusiones. Y bueno, aquí por eso es importante los subgrupos. Ahora aquí ya viene así como, bueno, podemos, después de poner toda esta información, que podemos hacer pues los diagnósticos, identificar enfermedades, qué es lo que podemos descubrir drogas, bueno, no drogas, perdón, son medicinas. Cómo podemos hacer una mejor evaluación y pues obviamente lo más común que es un diagnóstico. Entonces no lo resume. Aquí está.
El foco principal de este artículo, al decir, bueno, ya juntamos estos 128 artículos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, primero los clasificaron. Los clasificaron en 3, que es el Early, Intermediate y Late. ¿Por qué los clasificaron? Porque existen diferentes metodologías que pueden hacer con estos modelos. De hecho, aquí lo explica, pero les hice un diagrama para que fuera más fácil. Okay. ¿Sí pueden ver la imagen? Sí. Ok. El primero es el Early. Significa que meten todo en un solo modelo. Así todo lo metieron en un solo modelo. El segundo es el intermedio. Significa, por ejemplo, tengo diferentes tipos de datos, ¿no? Números, imágenes y texto y varias fuentes de información. Lo que puedo hacer es que meto unas en un modelo y meto otras en otro modelo y saco 2 modelos o 3 modelos. O sea, lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí les podría yo meter, no sé, una radiografía del hígado y los valores sanguíneos de su química sanguínea de 6 elementos. Y aquí, no sé, una resonancia de alguna otra parte del cuerpo que le complemente porque la necesita. Y en esa resonancia pues viene todo el texto de descriptivo, ¿no? Y parte de lo que la persona que hizo la resonancia observa. Entonces yo pongo todo esto en un modelo y esto en otro y digo, bueno, tomando estos modelos voy a hacer que voten entre ellos, es decir, qué es lo que están obteniendo, ¿no? Y tal vez me dice sí tiene diabetes y me dice sí, definitivamente tiene diabetes, ¿no? Entonces está haciendo esto. Y este es el intermedio. El early lo que hace, y por eso, bueno, este es el late, perdón. El late, por eso lo llaman late, porque utiliza una metodología lo más ortodoxa posible, que es la más común. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este modelo, en el primer modelo, solo voy a poner todos los valores numéricos. En este segundo modelo solo voy a poner imágenes. En este tercer modelo solo voy a poner los textos. En este otro modelo solo voy a poner las resonancias. ¿Ok? Lo que hace es que pone muchos modelos, pero empieza a clasificar sus entradas por el tipo de datos. Por eso lo llaman late. Porque esta metodología es la común que se emplea en medicina y realmente no es como un multimodal, realmente es muchos modelos juntos con diferentes tipos de información. La definición como tal del multimodal son los 2 anteriores, que es un modelo con diferentes tipos de información o varios modelos con diferentes tipos de información. Entonces, ahora sí. Permítanme, me cambio para seguir con el paper. Bueno, ya que entendimos cómo lo está clasificando, lo que está diciendo aquí, todo esto es lo que les expliqué y está diciendo como qué metodologías están ocupando a las 3, que lo resume en una tabla abajo. Y aquí lo que nos está diciendo en esta tablita es como si es escalable. El primero es no, porque al ser early, al ser un solo modelo, no es escalable porque va a aprender, va a recibir mucha información y va a dar un diagnóstico, pero no va a poder a reaprender porque siempre va a depender de que le den siempre la misma información. Por eso no va a ser escalable. El segundo sí, porque la decisión al final se toma por votación de varios modelos. Está diciendo, si uno de ellos no tengo, no sé, si el día de hoy no tengo, no sé, una resonancia, los otros modelos pueden hacer su votación y pueden determinar si tengo la enfermedad. Y ley también está diciendo que sí es escalable. Si necesitan múltiples modelos, pues en el primero no, en los otros 2 sí. Mejora la precisión, en los 3 mejora. Existe un voto por una votación, es decir, varios modelos que votan. En el primero, obviamente no, porque es solo uno y en los otros 2 sí. Interactúan a través de diferentes fuentes de información. Los 3 bueno, en estos 2 sí, están teniendo más fuentes de información. Y aquí le ponen como no, a pesar de que tenemos varias fuentes de información, como el modelo, como son modelos simples, con un tipo de información, es lo que está aquí especificando. Solo en el late voy a recibir un modelo con solo números.
Entonces, por eso está buscando esto de realmente el modelo como tal no está, bueno, las diferentes fuentes de información están interactuando entre ellas. Al final lo hacen en la votación, pero los modelos, no la información. Y bueno, aquí dice, esta parte de ha sido implementado como en un campo de la salud. Se refiere a que si algún laboratorio o algún hospital ha empleado esta metodología y las tres son positivas. Entonces, eso es algo muy bueno. Los resultados. Ya los clasificó de todos los artículos, ya los clasificó en 3 tipos de metodologías que emplean esto. Entonces ahora dice, ¿cuáles van a ser mis resultados? De todos estos 128, aquí está, en qué áreas se estuvieron empleando, como para qué se ocuparon, para diagnósticos, para investigación, y aquí está como todas las enfermedades que estaban haciéndolas, y esta última columna es el tipo de información. Aquí es imágenes, EHR, que son análisis. Aquí son imágenes y OME, que son datos genómicos. Y aquí están especificando qué tipo de información están implementando. O sea, un estudio, 2 estudios, 3 estudios o cuántos, ¿no? Aquí no pone específicamente como cuántos, pero sí pone los tipos de información y se espera que sean bastantes, bueno, varios, lo que sería como un análisis clínico, replicando lo que sería un doctor. Esta metodología se basa bastante en, y aplicado aquí, se basa en este concepto de vamos a ser un doctor y cómo lo haría un doctor y seguimos este pensamiento de cómo lo haría un doctor. Y toma bastante lo que es el principio de la inteligencia artificial, seguir a un experto. Ahora, nos explica como todas las técnicas y modalidades. Y lo que me encanta es que hacen una tabla, pero primero lo ponen en contexto y después hacen una tabla que ya nos explica, ¿no? El early, recordemos que es un solo modelo. El intermediate es varios modelos chiquititos que utilizan diferentes tipos de información combinada. Y el late es varios modelos chiquitos que utilizan un solo tipo de información. Entonces aquí nos dice Super Vector Machine, Random Forest, Decision Maker, Decision Tree, Gaussian Model, todas estas técnicas. Y aquí las referencias, quiénes los han usado, qué es específicamente lo que es el fundamento, bueno, el principal objetivo de este paper. Entender quiénes están utilizando estas técnicas, cómo las están utilizando y en qué contexto. Entonces, miren, aquí una de las que más están aplicando es Artificial Neural Networks. Es de las más citadas. También aquí la tenemos, Deep Learning, en el intermedio. Y entonces aquí ya pone así como un late, cuáles son los que están ocupando también. Y aquí hay una parte como un mixed. Un mixed es de los tres, van a hacer alguna combinación. O sea, van a hacer un modelo que sea un early y luego otro modelo que sea intermedias como para complementar. O un early con un late, que es un solo modelo con todo y comparándolo con un solo modelo con un tipo de información, o sea, con un modelo que tenga un solo tipo de información. Entonces, de hecho, también esto lo hicieron de los mixes, pero solo 2 autores empezaron a hacer esto. No, realmente no se entiende como si eso es bueno o es malo. Realmente la conclusión es qué tan utilizado está siendo y cuáles son como los beneficios, porque todos estos, aunque son técnicas diferentes, siempre van enfocados a que tengan un beneficio, que es mejorar la precisión y tener una certeza hacia ya sea un diagnóstico, ya sea una prueba de medicina, ya sea una separación de grupos, y es lo que nos están especificando. Aquí la respuesta no es como cuál fue mejor o cuál es peor, sino es que se están empleando bastante y tiene resultados. Por eso es un scope. Normalmente en los artículos, en la metodología, siempre se tiene como un resultado diciendo esta metodología es mejor en un punto muy específico. Pero aquí al ser un review, lo que están dando a entender es como la tendencia, como los modelos, cómo se están fusionando con otras áreas y cuántos están haciendo estas innovaciones. Aunque
todos estos algoritmos ya tienen bastante tiempo en la industria, ya tienen bastante tiempo que son empleados en muchos campos. La innovación siempre va a ser en cómo se está aplicando. Aquí no es tanto como la innovación en cuanto a la técnica matemática, sino es cómo lo estamos ocupando, en qué área y qué resultados esté dando. Y están viendo que tienen pues bastante buenos resultados, porque como lo decía en el Astra, están mejorando en promedio comparado con lo que serían las metodologías tradicionales, o sea, hacer solo modelo o con ya sea texto, ya sea como identificando solo en imagen que me diga si es cáncer o no, tiene un 6% más de precisión. También nos da una descripción de cuántos artículos están escritos en qué lenguaje, ¿no? Aquí está MATLAB, Java, R, C, MATLAB Python, Python R, MATLAB R y Python. También cuántos papers fueron publicados y en qué años. Si se dan cuenta aquí, la tendencia está creciendo demasiado, o sea, del 2008, 2018, 19, 20, 21, crecieron bastante como esta publicación de papers, porque se está dando cuenta que pues tiene muchos resultados y están buscando esta aplicación. ¿Dónde fueron publicados? Si fueron publicados en una revista clínica, la mayoría no, normalmente no es que no quieran publicarlos en revistas clínicas, sino que las revistas clínicas están más enfocados en como los pacientes, en como en la metodología del paciente, y como estas metodologías están centradas en buscar la precisión del algoritmo, publicar en una revista técnica o no, no tiene tanta relevancia para la metodología, más bien tiene relevancia para la revista que están tomando y como el impacto que quieren tener. ¿Qué tipos de pacientes? Bueno, el género de los pacientes, como si solo fueran hombres, solo fueran mujeres o en ambos. La mayoría son ambos, ¿no? Y ya nos empieza a decir como los diagnósticos que empezaban a hacer y que básicamente es que funcionaron estas técnicas, ¿no? Y comparándolos como todas las conclusiones, aquí están. Todas las conclusiones de los 128 papers los empiezan a agrupar y están diciendo, aquí están. También empiezan a ver así como cuáles fueron las diferencias entre late fusion, mixed fusion, y ya van diciendo, bueno, aquí aplicamos neural networks y luego tuvimos este gradiente, y está diciendo que autores están replicando estas técnicas y qué es lo que quisieron hacer, diagnóstico, imágenes, bla, bla, bla. Y eso es lo que está haciendo aquí. La discusión es como después de todo esto que estuvimos revisando, ¿qué obtuvimos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y esto es como lo que se ve de este paper, ¿no? Que obviamente tiene que haber un entrenamiento del modelo, que puede haber diferentes formas de construir el modelo y cómo están probando este modelo, ¿no? Eso es lo que nos está explicando aquí, como todo esto sí se puede hacer y lo están haciendo ya sea con historiales clínicos previos y lo están probando con nuevos casos, porque es lo que como está funcionando la metodología de Machine Learning. Siempre tiene que haber una prueba donde van a buscar la precisión, ya sea en casos reales o fuera del testing, fuera del training. Y es lo que nos está diciendo, básicamente, sí están funcionando, se empieza a crear esta metodología, y algo muy importante es que empiezan a decir que están buscando a aprobar esto es modelos de la FDA, que es la institución encargada de verificar, vigilar y controlar la aprobación ya sea de medicinas o estudios clínicos en todo el mundo. Entonces están buscando que este tipo de metodologías sean aprobadas, y al ser aprobadas por esta institución, técnicamente lo que ya se estaría probando es cómo la inteligencia artificial está siendo aplicada, no solo a la parte no sé, crear, de robótica o economía o finanzas, sino a la parte de salud y cómo ya está siendo verificada por todas las instituciones y ya no se vuelve una teoría, sino ya se vuelve una práctica. Entonces, eso es lo que está buscando y están diciendo como por qué lo están buscando. Y todo esto es más bien como
cómo esta metodología busca ser aprobada por la FDA, porque diciendo, bueno, si hago esto, estoy aprobando esta adopción de esta metodología. De hecho, aquí le están señalando bastante. Y bueno, ya están aquí al final diciendo cómo nosotros, al finalizar todas estas metodologías, al finalizar todos estos papers, cómo los clasificamos, aquí es cómo los autores empezaron a buscar estos papers, es decir, por qué seleccionaron estos papers diciendo son tan relevantes. Y aquí están diciendo, bueno, pues lo que hicimos es que pusimos estas palabras, salud y medicina, y luego machine learning, deep learning y todo esto. Entonces aquí está como la metodología que ellos siguieron para elegir los papers y para entender por qué podían ser relevantes para su investigación. Y algo que para ellos resultó relevante es que hubiera un estudio, o sea, que el paper como tal, al ser una metodología innovadora, también tuviera una aplicación en algún hospital, en algún estudio clínico, no nada más se quedara en teoría como algunos papers se han quedado que analizan bases de datos que ya existen, y lo cual no significa que sean malos, significa que no tienen este estudio. Entonces los autores aquí buscan que sí tengan una aplicación, que hayan sido en un hospital, un estudio clínico, algo. Entonces por eso ellos buscaron que fuera relevante. Y ya, finalmente se estaban despidiendo como diciendo qué es lo que se extrajo de los papers, de las revistas, cómo están buscando aprobar esta herramienta en la FDA, porque para ellos también es importante entender que si lo van a ocupar, que tenga un visto aparte de la fundamento matemático, ¿no? Y algo importante es que los autores de este paper son médicos, no son personas de la parte técnica. Y bueno, creo que finalmente con esto concluyo. Espero les haya gustado el paper. A mí me encantó bastante porque los autores son médicos, no son personas técnicas, pero entendieron bastante bien cómo podían clasificar y cómo podían ellos empezar a buscar técnicas para aplicar como médicos, no como científicos de datos o como personas de la parte técnica. Ellos están viendo la aplicación de la parte de medicina. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias, María. Ahorita iniciaríamos con las preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, pero antes que nada, felicitarte. La verdad es que estuvo súper bien explicadito todo, yendo cada parte del paper. Estuvo súper entretenido. Qué bueno. Sí, sí, súper interesante. Bueno, si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono o dejarlo en el chat. Les iba a poner el link del artículo porque está abierto. Sí, porque lo pusimos en la reseña, pero también se los pongo para que lo lean. Y pues mi recomendación sería lean más artículos de estas revistas que están abiertas porque en realidad más que como cuestiones técnicas o cuestiones de solo un campo, este tipo de revistas se enfocan mucho en la sociedad y en el impacto. Entonces, es como leer, no sé, en lugar de leer el periódico, leamos esto, o sea, noticias técnicas y ciencia. Súper buena recomendación. Muchas gracias, María. Pues justo, déjame poner mi video, aunque no sé si se vaya a ver. Ok, listo. Justo, bueno, primero que nada felicitarte. Estuvo súper interesante el artículo y tu presentación muy buena. Una de las dudas que tengo yo como, pues, respecto, o sea, tal vez no está en el artículo, pero a lo mejor tú tienes como una perspectiva más amplia, es, vimos que que los artículos y las personas que están como autores y todo son como de ciertos países, ¿no? Y en ellas no figura México. ¿Tú sabes cómo está la situación respecto a este tipo de desarrollo de sistemas en México? Mira, actualmente en México la parte de ciencias médicas es muy fuerte.
Hay autores en México que están buscando, no sé, la solución del cáncer y hay precursores a nivel mundial. ¿Por qué no aparecen? Porque significa que no han estado haciendo estudios clínicos con esta fusión de metodologías. O sea, lo que hace falta es un acercamiento de, por ejemplo, alguien que estudió en un instituto de ciencias de la computación hacia un hospital. Eso es lo que hace falta. No es que no se están haciendo separados. O sea, el artículo, de hecho, lo que explicaba y lo que decía, ¿por qué los seleccionamos? Porque tenían un estudio clínico, porque estaban en un hospital. Ese fue el único detalle. Y sí, en México es difícil, porque las áreas están muy divididas y a veces buscar colaborar es difícil. O sea, no puedes llegar como con un hospital y decirles, oye, quiero aplicar esto. Entonces ellos se ven muy renuentes. E inclusive este tipo de artículos es para que ellos vean que en el mundo se está haciendo algo y si tú sí podrías llegar con este artículo y decirle, ah, mira, se está haciendo esto, me gustaría hacerlo, ¿no? O sea, pues, con límites, o sea, el algoritmo lo predice y también el doctor, entonces si el algoritmo dice lo que el doctor, pues ya estamos probándolo, no es como que lo dejemos solito. Siento que hace falta eso, la comunicación y entender los límites, porque ahorita estamos en una etapa en la que inteligencia artificial suena en todos lados, pero todo el mundo le tiene miedo a aplicarlo. Sí, Creo que eso es lo que está pasando. ok, gracias por tu respuesta. ¿Alguien más quiere preguntar? Ok, yo tengo una pregunta. Ahorita que estabas mencionando sobre la vinculación entre, pues, estos sitios médicos, independiente de cuál sea, porque entendí que en el artículo, pues, lo que buscaban era que fuera aplicable o que alguien ya lo hubiera aplicado en situaciones reales. Eh, Ahora cuando vimos el boom de ChatGPT y todo esto, también vimos como algunas personas trataban de buscar sus propios diagnósticos, porque de alguna manera no habían encontrado en los, pues en algunas clínicas o en algunos doctores. Eh, ¿Crees que haya algún peligro o alguna, sí, de que exista como ese autodiagnóstico? Ahorita incluso nos automedicamos cuando nos sentimos mal y pues no vamos al doctor por X razón y muchas personas así hacemos. Entonces, ¿o qué opinas pensando en ese lado de la aplicación? Oh, bueno, en esta parte del autodiagnóstico y de la inteligencia artificial, yo creo que pues, las personas están pensando que estamos en una situación muy cercana a la ciencia ficción y nos encontramos en otra. Porque nosotros actualmente y en el mundo actualmente no existe ningún algoritmo, no existe ningún robot mágico que te va a diagnosticar, no lo existe. De hecho, este paper está así como súper actualizado, está diciendo como que está asesorando, está ayudando, está haciendo una probabilidad, está dándoles como si fuera otro médico, pero más bien es como un médico pasante que está medio tontito. O sea, todavía no lo puede hacer bien y no lo va a hacer bien porque lo tenemos que controlar. ¿En qué sentido? Estas decisiones que dependen vidas, específicamente en la inteligencia artificial, en la parte de Machine Learning, se tiene una ética muy especial. De hecho, esta parte de las 3 reglas de la robótica de Isaac Asimov son aplicadas actualmente. Entonces, nunca se va a dejar que este robot tome esa decisión. Nunca, porque va a depender millones de vidas. ¿Qué puede hacer? Puede hacer una automatización. Puede ir y darte las medicinas. Puede ir y darte las dosis. Eso sí puede hacer. La inteligencia artificial puede hacer eso. Pero de hecho, la tendencia no es dejarlos que tomen la decisión, es que siempre auxilien, que sean como otro doctor que te puede dar como otra idea fresca, pero no toma la decisión, porque siempre va a haber algo que no tengan ellos, que no ven ellos. O sea, ellos ven imágenes, ellos ven texto, ellos ven números, pero no van a ver el sentimiento de la persona al ser diagnosticada, no van a ver el impacto de la familia al decirle, oye, pues tu abuelita tiene cáncer, no ven eso. Entonces, un robot todavía no ha entendido esta parte de sentimientos y no la va a entender, a menos que se lo expliquemos, pero va a ser algo que nuestra naturaleza como tal, humanos, no podemos.
porque nosotros mismos no lo entendemos, ¿no? No es algo que podamos automatizar. Entonces, yo creo que hasta ahí llega a estos límites que siempre van a existir, ¿no? Y en cuanto a automedicarse, es así, está contraindicado en todas partes del mundo, por favor no lo hagan, porque ustedes pueden decir todos mis diagnósticos, bueno, todo lo que yo tengo es como, si tengo una manchita, ya tengo cáncer de piel, ¿no? Pero yo no sé, 5 años de estudio del doctor, que el doctor me ve y me está viendo, no sé, la proporción de la mancha, está viendo otras cosas que yo no sé. Entonces, automedíquense cuando ustedes sepan toda la información, que va a ser imposible. Entonces, la recomendación es no lo hagan, no lo vean. Y referente a esto de que me preguntaste del chat GCP, existe mucha información sensible en muchas industrias que no van a ocupar esto. O sea, por ejemplo, yo trabajo en un banco, jamás lo vamos a ocupar para utilizar sus datos sensibles. Jamás ninguna institución seria va a buscar hacerlo. Como personas, pues es bonito jugar, es bonito observar y es bonito tener esta cercanía tangible, ¿no? Para la sociedad y para el entendimiento de la sociedad es una excelente herramienta de juego. Pero para algo serio, los datos sensibles yo lo tomaría muy en serio. No los suban porque no saben dónde está, no saben quién lo tiene ni quién lo puede robar. Entonces estás hablando de información demasiado sensible. Y creo que inclusive cuando salió, hubo una legislación en Italia que prohibía todo ese tipo de cosas. En Europa están buscando bastante este tipo de privacidad. Entonces, mi recomendación es ver las herramientas como lo que son, herramientas. No son personas. Muchísimas gracias, María. Creo que hay 2 preguntas en el chat. La Sí. primera es de Steph. Bueno, si quieres Ajá. leerlas o te A las leo. ver, dice, mencionaste buscaban que se aprobara la metodología por la FDA. ¿Qué significa ninguna que se aprobara? Por ejemplo, bueno, nosotros tuvimos acercamiento muy cercano a este tipo de aprobación por la FDA porque pues desafortunadamente pasó lo del COVID. Salieron las vacunas y decían, ¿las vamos a ocupar sí o no? Y si son seguras o no. Bueno, la FDA es la institución encargada de verificar todo eso, de decir, bueno, hiciste pruebas 1, pruebas 2, prueba 3, ensayo, me diste 6 meses después, ¿qué pasó? O sea, van a verificar cualquiera de los pasos que sean hechos en esta metodología, verificar que sean correctos, que sean reproducibles y que no tengan ningún peligro para la sociedad. Eso significa que sea aprobada por la FDA, que estas metodologías, si son aprobadas por la FDA, va a ser como tener un botecito de aspirinas. Las puedes obtener, las puedes comprar y son seguras para ti como humano. ¿Por qué buscan que se apruebe? Porque si ellos pueden aprobar que un algoritmo y les ayuda a tomar ese diagnóstico, literal pueden hacer una robotina que esté al lado de ellos y venderla. Finalmente, la investigación tiene una finalidad, ayudar, pero también tiene otra, vender algo, comercializar algo. Entonces, sí, van a buscar. La metodología que busque ser aprobada, las que busquen ser los primeros aprobados, están directamente con un boleto y un ticket para vender algún robot que haga eso. Eso es lo que van a buscar. Y a ver, espero que haya contestado tu pregunta. Dice Steph, dice, basado en tu experiencia, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiere iniciar en el área multimodal Machine Learning? Existen bases de datos abiertas en las universidades. En la Universidad de California hay unas donde hay imágenes de detección de cáncer o de tumores. Y también tiene la descripción de la persona que tomó la imagen. Una persona que toma la imagen es un radiólogo experto. O sea, nosotros vemos y tú dices, pues yo no veo un riñón ahí, pero ellos ven algo, ¿no? Ellos tienen un conocimiento que lo pasan escrito. Entonces yo te recomendaría que buscaras información y empezaras a hacer un solo modelo, ¿no? A ver, tomo la imagen y tomo el texto y veo qué predice. Porque los algoritmos son sencillos, los algoritmos son los mismos que utilizamos nosotros. Pero ahora, por ejemplo, ¿cómo le haces con la imagen? La imagen, pues la pasas a píxeles, analizas canales y finalmente son números. Pero es una imagen. Al final es una imagen. Entonces, pues yo les recomiendo que busquen imágenes abiertas de las universidades y empiecen a hacer su primer experimento. Porque siempre imaginen que es un experimento donde van a jugar. Si les sale, está muy bien.
Si no les sale, lo intentaron y lo van a seguir intentando. Tal vez esas imágenes estaban muy avanzadas para la metodología, porque también hay niveles. O sea, hay imágenes que son fáciles porque está un tumor muy evidente y otras que son difíciles porque el tumor es un puntito que nadie de esta sala podía reconocerlo. Es más, imagino que nadie alrededor de nosotros, en unos 5 o 6 personas, podía reconocerlo porque necesita muchísima experiencia. Entonces, agarren las imágenes abiertas de las universidades que son para eso, júntelas y empiecen con el nivel básico. No se traumen, no empiecen con algo alto porque se van a ir frustrando. Finalmente iniciar en esta parte de Machine Learning es hago modelo, lo pruebo, me gustó, tenía muchísima idea de que iba a funcionar y no funcionó. Te funciona como a las 5 o 6 veces o 100, ¿ok? Entonces empiecen de esa forma. Hola, yo tengo una pregunta Claro. con un comentario. Bueno, chicas, ahorita que decías de que en los modelos, cuando se trata de hacer como en el Machine Learning, eso de las predicciones, por ejemplo, yo había escuchado ciertamente que habían hecho como pues una estadística, ¿no? De, por ejemplo, de los tumores o el cáncer, ¿no? Que es una de las preocupaciones y ocupaciones del sector médico, ¿no? Que, digamos, la inteligencia artificial pueda como hacer su contribución. Y decían que exactamente eso que tú comentas de que nunca va a poder sustituir al médico, ¿no? O al especialista. ¿Por qué? Porque habían encontrado que ciertamente sí mejora en cierto grado como la predicción. Sin embargo, habían encontrado también errores de parte pues, de la herramienta, de que decía que no y finalmente pues habían dado positivo, ¿no? Entonces, que era como un complemento o sea, una herramienta que el ser humano se podía apoyar para que hicieran más fácil o más rápida la detección de un tumor. Entonces, ahorita que estás comentando todo esto, bueno, pues a mí me hace mucho sentido porque uno se espanta con esto de la cuestión del... cuando empezó lo de Chapitiji, que decían, ay, no, a los seres humanos nos van a sustituir las máquinas, ¿no? Y todo el mundo así como muy alterado, sobre todo en Twitter. Y, y yo creo que era nada más la cuestión especulativa, ¿no? Eh, y esta parte de que las máquinas no van a tener pues esta parte humana, ¿no? Los sentimientos, las emociones, y si uno a veces tampoco se entiende, ¿verdad? Entonces, creo yo esa parte de los límites es muy importante bueno, que la gente que se dedique a eso, sí lo haga como más evidente, eh, lo logre comunicar, porque creo que en esa parte estamos, bueno, yo si no te hubiera escuchado, hubiera pensado que la inteligencia artificial no tenía límites, ¿no? Y tienes toda la razón, o sea, no me había caído el 20 que dices, pues claro, o sea, ¿cómo le vas a transmitir las emociones y los sentimientos a una máquina, ¿no? O sea, para que nos logren sustituir pensando en un cuento así como muy loco, que nos lograran sustituir, ¿cómo le dices a la máquina que sienta, ¿no? Y que en base a eso tome decisiones, no sé si razonadas, pero vaya, tu comentario fue como muy esclarecedor y bueno, muchas gracias. Yo entré casi, ahora sí que al último, pero esa parte que dijiste me hizo mucho sentido y muchas gracias. Voy a leer el artículo y ojalá sigan haciendo este tipo de iniciativas. Está súper que eh, nos den una idea de cómo va el mundo en la investigación y que no se deje uno como perder, ¿no? Entre tanta fake news y cuestiones muy especulativas. Eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Sara. Te voy a dar un consejo y se los voy a comentar. Yo les decía, la ciencia siempre va a buscar como buscar nuevas cosas, pero también vender. Existe esta parte de no ser muy claro en los límites porque están vendiendo, están haciendo especulación. O sea, hubo un círculo mediático a través de esto y parte de por qué se está vendiendo es porque hay una especulación de si tiene límites o no tiene límites. Y la respuesta es sí tiene límites. Tiene límites naturales y por definición, la persona que los crea tiene un botón de paro siempre. O sea, siempre. Nunca los dejan así, que se vaya. No, no, no. Entonces, estate segura en esa parte. Y otra es, recuerda que hace como, no sé, 200 años había trabajos como el que limpiaba las chimeneas. O sea, trabajos que desaparecieron porque la sociedad empezó a evolucionar y la gente ya no tiene chimeneas. Es exactamente lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial. Va a haber, la inteligencia artificial son nuevas herramientas. Tal vez ya no va a existir la persona que utilizaba todo el día el Excel porque va a ser un dashboard, pero esa persona que se tardaba horas haciendo un Excel o trabajando en él, ahora va a ser la persona que vea este dashboard, este panel de control y tome una decisión. Su trabajo evolucionó, mas no fue sustituido. Es lo que va a pasar bastante en la industria, la evolución de los humanos como tal para tomar cosas que hacen los humanos y ya dejar de hacer trabajos que los robots pueden hacer por ti o la automatización. Los trabajos que van a ser iguales y muy tediosos, como por ejemplo archivar, como por ejemplo poner en un frasco de medicina 10 gramos todo el tiempo. Esos trabajos son los que van a desaparecer porque se van a automatizar. No los trabajos de humanos donde tomamos decisiones como humanos, esos nunca. Definitivamente no. Belu tiene otra pregunta, creo. No sé si quieras abrir tu micrófono. Dale, ay, muchas gracias. Bueno, felicidades María, me gustó mucho tu presentación. Tenía dos preguntas. La primera está más vinculada al tema de recolección de datos. Supongo que este pre-paper no entró en tanto detalle, pero imagino que como hay múltiples señales y por eso múltiples universidades o laboratorios que recolectan datos, quería saber si habías leído sobre como información de cómo tratar de superar este desafío de homogeneizar o normalizar, entre comillas, los datos para que realmente puedan como construir modelos más grandes, o para que puedan por ahí, como estandarizarse esas técnicas, ¿no? Que siempre es como el problema, ¿no? Con datos muy distintas fuentes. Y la otra pregunta era sobre si por ahí veías como que hay desafíos comunes bueno, para el área de medicina, justo acá, para más de salud, y la aplicación de multimodal, pero en otras áreas, como por ejemplo el lenguaje, o tranquilamente podría ser esto también. Bueno, primero sobre la recolección de datos. La recolección de datos, como lo hicieron en hospitales y en análisis clínicos, ya los tenían. ¿Cómo los empezaron a homogenizar? Realmente sí tienes que leer los papers porque tienen diferentes técnicas. La parte de homogeneizar imágenes ya está muy estudiado la parte de procesar imágenes. Finalmente, los genomas, por ejemplo, o los análisis numéricos son números. Casi todos el tipo de información se convierte en un número. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un texto que describe. Ese texto que describe van a ser palabras clave. Esas palabras clave van a tener un peso muy fuerte. O sea, si tiene un peso si tiene la palabra clave en la radiografía cáncer, eso, no sé, vale 10. Pero si tiene la palabra clave como gas, eso vale 1. Todos estas imágenes, todos estos datos cualitativos que podemos obtener cualitativos se hacen cuantitativos de alguna forma. Y para eso hay demasiadas técnicas, demasiados papers. El fundamento siempre es de lo cualitativo, lo haces cuantitativo. De las escalas de alto, bajo, medio, pues ¿cuánto es alto? Bueno, yo le pongo un 100 y de ahí me distribuyo. Hay diferentes técnicas. Entonces, sí las puedes buscar. No es tanto en la medicina, eso lo buscas más bien como machine learning, como la parte de future engineering, y ahí lo puedes encontrar. Sobre las aplicaciones y retos de estas técnicas en otras partes, sí están existiendo, específicamente en la parte de Natural Language Processing. Ahora están buscando que la imagen también tenga esta parte del lenguaje. Entonces están ahí fusionando los dos, los de Vision, visión, y la parte de Natural Language Processing. Están buscando que se fusionen. Y esas son las técnicas que están buscando.
creo que sí, esa sería como mi respuesta. Espero te haya quedado más o menos claro. Si no, voy a buscar algunos papers donde te puedan ayudar para ver cómo están funcionando estas dos técnicas de procesamiento de imágenes y de procesamiento de texto, que es lo que están buscando hacer. Esa es la parte interesante. Bueno, creo que con las preguntas de Belu concluimos la sección de preguntas y bueno, vamos a comenzar a despedirnos de la sesión. Primero, muchísimas gracias, María, por, la verdad la presentación estuvo súper buena, muy clara y muy concisa y bueno, súper interesante. Y ahorita les comparto el LinkedIn de María por si quieren conectar con ella a través de LinkedIn. Nosotros estamos muy contentos de haberte tenido acá. Y antes de que nos vayamos, quisiéramos tomar una foto, bueno, un screenshot de la sesión. Si alguien quiere abrir su cámara para tomar la fotito. O, bueno, yo la voy a tomar si quieren. Pero tomamos a la de 3 si alguien quiere abrir su cámara o posar. 1, 2, 3. Listo. Ya la tengo. Después se las mando. No sé si alguien quiere agregar algo más. No. Bueno, muchísimas gracias a todas por acompañarnos. A ti principalmente, María, por brindarnos un poco más de conocimiento y aunque muchas no estamos en el área de Machine Learning, pero nos permite conocer un poco más y eso es la finalidad de Paper Week, bueno, de Paper Month ahora, que podamos conocer de otras especialidades, otras líneas de investigación y así nos enriquece mucho más. Entonces, los invitamos también para que el próximo mes se unan a nuestra sesión y tendremos a otra invitada. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.